Bien, en tercer lugar están los métodos físicos. Este tipo de métodos, a diferencia de los químicos, se pueden usar tanto in vivo como in vitro. Generalmente, igual, cuando se aplica in vivo es bajo procedimientos quirúrgicos. A rasgos generales, se basan en la inducción de defectos temporarios en las membranas celulares, lo cual va a facilitar la difusión del ADN terapéutico hacia dentro de las células blanco. Hay distintos métodos. El primero del que vamos a hablar es el método de Shin-Gan, que es un método físico que es útil para transfectar piel, mucosas y tejidos que hayan sido expuestos mediante cirugía, como dijimos antes que podía ocurrir. Y se basa en el uso de partículas de oro o de tungsteno como carriers o transportadores del ADN o el plásmido que uno quiera transferir. Esas partículas, carriers, son disparadas con una pistola especial de aire comprimido en el tejido blanco, permitiendo una penetración de unos pocos milímetros de profundidad. Es un método simple y efectivo, por lo cual hay buenas expectativas respecto a este método. Después le sigue, dentro de los métodos físicos, la electroporación, que esta se basa en la creación de poros transitorios en las membranas celulares a través de la aplicación de pulsos eléctricos controlados sobre las células in vitro. El campo eléctrico que se genera por estos pulsos le va a dar direccionalidad a las moléculas de ADN. También se puede aplicar in vivo, pero la efectividad en realidad es muy baja. Entre las desventajas del método también están que que puede generar un daño alto en el tejido por el voltaje alto que se tiene que usar, aunque sea de forma localizada. Y también el mismo voltaje puede generar inestabilidad genómica, produciendo daño a la propia célula. Después le sigue la sonoporación, que consiste en la irradiación de un tejido con ultrasonido después de haber hecho una inyección con ADN, lo cual va a facilitar la transfección. Es un método seguro con el que se puede lograr alta eficiencia si se lo combina con el uso de ciertos agentes que aumentan la permeabilidad celular. Y al ser seguro se puede utilizar in vivo o también in vitro. El cuarto método físico es la transferencia génica hidrodinámica. Esta transferencia consiste en la inyección de un gran volumen de ADN para que circule en el sistema desde la vena cava inferior. Por una cuestión de circulación es especialmente útil para transfectar células hepáticas, pero los resultados son mucho mejores en modelos animales pequeños que en humanos, y esto tiene que ver con las altas concentraciones de ADN que se necesitan para que surja efecto el método. Si yo a un humano lo tengo que inyectar con un volumen mayor de líquido, entonces la cantidad de ADN para mantener una misma concentración va a tener que ser mucho mayor. Y el último método físico que vamos a mencionar es la magnetofección, la cual consiste en el acoplamiento del transgén con partículas magnéticas. Después se van a someter las células a un campo magnético que lo que va a hacer es permitir la incorporación del ácido nucleico terapéutico dentro de la célula. Y este método puede ser utilizado in vivo o in vitro. Y por último, ya hablamos entonces de la inyección del ADN desnudo, los métodos químicos, los métodos físicos, quedan los métodos que utilizan sistemas de transferencia asistida por vectores. Los métodos basados en vectores son los más eficaces en la transferencia génica. Dentro de ellos, a la vez, los vectores virales son los más eficientes, ya que su propia naturaleza les permite transferir el material genético que transportan a las células que infectan, y también lo hacen de manera específica. Los virus tienen un tropismo.
Bien, y dentro de estos sistemas que utilizan vectores tenemos a los no virales y los virales. Los no virales incluyen a los liposomas y a los polímeros catiónicos. Ambos son modos sintéticos de encapsular los ácidos nucleicos terapéuticos para poder lograr la internalización a la célula. Como ventaja tienen en general que son muy inocuos, ya que no hay riesgo de que desencadenen una enfermedad, y a la vez pueden transportar grandes cantidades de ADN y pueden transfectar cualquier tipo celular. Como desventajas, la eficiencia es muy baja, además solo se pueden utilizar ex vivo y no generan integración del transgeno al genoma, quedan como episomas. Para hablar un poquito de cada uno de ellos, los liposomas son bicapas lipídicas sintéticas que forman vesículas alrededor del material genético que quiero transportar. Entonces, por afinidad, membrana celular también está compuesta mayormente por lípidos, van a poder fusionarse e ingresar el material genético. Y después están los polímeros catiónicos que conforman una estrategia que engloba distintos tipos de métodos, pero que tienen características en común. Esto es que todos usan polímeros catiónicos que condensan el ADN en pequeñas partículas que se llaman poliplexes, las cuales pueden ser endocitadas por la célula. Este tipo de métodos, los que utilizan polímeros catiónicos, también son muy utilizados para hacer delivery de drogas, para administrar drogas. Bueno, y ustedes ya vieron algo de la clase pasada, están también los vectores virales. Como saben, los virus cumplen ciclos de vida que tienen dos fases. Primero la infección y luego la replicación. En la infección lo que hace el virus es inyectar el material genético en la célula y este material se expresa. Lo que se buscó para este tipo de terapia fue generar virus que no pudieran realizar el ciclo replicativo, para lo cual se tuvo que lograr delecionar genes implicados en replicación. ¿Qué es lo que tengo que considerar cuando elijo qué vector viral usar? Por un lado, el tropismo que tienen, o sea, qué células son capaces de unirse a esos virus. Por otro lado, qué tipo de material genético llevan, si son virus de ADN o de ARN. En tercer lugar, qué tan inmunogénico es, ya que obviamente si me estimula una alta respuesta inmunológica, el efecto va a ser escaso. Después también hay que considerar si integran el material genético en la célula infectada o si queda como episoma, y si la transformación del virus se realizó de forma tal que sea segura y no genere enfermedad. Dentro de los vectores virales que se utilizan están los adenovirus. Estos son uno de los más usados. El adenovirus en su forma natural son virus que causan enfermedades respiratorias, o sea que obviamente tienen tropismo por las células del aparato respiratorio. Debido a esto y a que pueden emplearse tanto in vivo como in vitro, se utilizan en el tratamiento de la fibrosis quística pulmonar. Son capaces de infectar células divisibles y no divisibles, logrando una alta expresión proteica. Su efecto es transitorio porque el ADN que transportan queda en forma de episoma y también porque son altamente inmunogénicos, por lo cual se generan rápidamente anticuerpos contra él y por lo tanto disminuyen la duración del efecto. También están los virus adenoasociados. Con respecto a los adenovirus, presentan varias ventajas, ya que el espectro de células por las que tienen tropismo es más amplio, la inmunogenicidad que tienen es más baja, tienen mayor bioseguridad e integran el material genético que transportan al ADN. Además, provocan una infección latente, por lo cual el efecto es todavía más duradero.
La desventaja de los virus asociados con respecto a los adenovirus es que solo pueden utilizarse ex vivo. Después están también los alfavirus, que son virus que infectan células también divisibles y no divisibles, pero el efecto que generan es transitorio. El tropismo que tienen es alto, son capaces de provocar apoptosis en las células que infectan y por lo tanto son un vector ideal para desarrollar terapias génicas contra el cáncer. En cuarto lugar están los herpes virus. Estos virus tienen tropismo por las células del sistema nervioso, a las cuales no integran el material genético, pero igualmente logran un efecto prolongado por la latencia que son capaces de generar. Pueden infectar también células divisibles y no divisibles, pero su desventaja es que son muy inmunogénicos. Los herpes virus son utilizados para hacer lo que se llama terapia génica del gen suicida. Para esto se transforma al virus herpes con un plásmido que contenga el gen de la timidinoquinasa, que es una enzima que metaboliza a la prodroga ganciclovir, generando residuos que inducen la apoptosis con efecto bystander. Esto quiere decir que el efecto que producen también funciona sobre las células vecinas. Tiene que ver con que una vez que está metabolizado el ganciclovir, estos residuos tóxicos que inducen la apoptosis también son liberados al medio extracelular y por lo tanto las células vecinas van a hacer apoptosis también. Después están los retrovirus, son una familia de virus incluidas dentro del género lentivirus, dentro de los cuales está el HIV, es el más conocido. Se denominan retrovirus ya que tienen un genoma de ARN que es convertido a ADN en las células que infectan a través del mecanismo que se conoce como retrotranscripción. Al hacerlo, integran su genoma en las células que están en división, por lo tanto el efecto que producen es prolongado. Se pueden utilizar in vivo o in vitro, pero un efecto adverso considerable es que son oncogénicos debido a la imprevisibilidad del sitio del genoma que van a irrumpir cuando se integren. Además, son altamente inmunogénicos. Después están también el virus Vaccinia, es un virus de la familia Poxviridae y fue el que se utilizó para crear la vacuna contra la viruela. Tienen un genoma de ADN, el cual queda en forma de episoma en las células que infectan, ya sean divisibles o no. Generan una infección transitoria, pero que es muy eficiente por las características de los promotores que posee este virus. Una desventaja es que es muy inmunogénico y por lo tanto se relaciona con efectos adversos graves. En último lugar están los virus quiméricos o pseudotipos, que son entidades con características físicas de distintos tipos virales, aprovechando las propiedades que le aporta cada uno. Por ejemplo, el diseño de un virus quimérico con envoltura de alfavirus y que tenga la cápside de retrovirus tendría la capacidad de infectar un amplio espectro de células y al mismo tiempo puede integrar su genoma al de la célula blanco. Cuando hablamos de estrategias para la modificación de la expresión génica, nos estamos refiriendo a qué tipo de acción pretendo realizar al introducir el transgén en la célula blanco. Las distintas estrategias que existen son suplementación génica, que va a buscar un aumento de la expresión de determinada proteína, las terapias de reemplazo o corrección génica, la terapia de eliminación celular
por la cual voy a provocar la muerte de la célula blanco, y el silenciamiento génico, también llamado terapia de bloqueo, que consiste en inhibir la expresión del gen blanco. Para poder elegir qué estrategia usar, necesito conocer las características de la patogenia de la enfermedad que quiero tratar. Las enfermedades que se producen por ausencia de la expresión de una proteína o por una expresión de una proteína que es no funcional, las cuales son generalmente monogénicas, van a requerir unas estrategias que permitan la corrección de la mutación o la suplementación del gen. En cambio, las patologías que se deben a mayor expresión proteica o en las que la proteína aumenta su función, como en las enfermedades oncológicas o lo que también ocurre con las infecciones virales, el abordaje del problema obviamente va a tener que ver con el silenciamiento génico o la eliminación de las células anómalas. Vamos a hablar un poco primero de la suplementación génica, que es una estrategia muy usada para enfermedades causadas por pérdida de función de un gen de forma irreversible, y va a consistir en introducir en las células blanco copias extras del gen funcional. Se aplica principalmente a enfermedades recesivas, ya que en las dominantes el gen que está mutado va a interferir con el producto génico normal que yo introduzco y por lo tanto no se producen buenos resultados. Potencialmente cualquiera de los métodos de transferencia que mencionamos antes va a poder utilizarse en la terapia de suplementación génica, considerando siempre las características de cada una en relación al objetivo que se busca, el cual va a tener obviamente que ver con la etiopatogenia. Siempre volvemos a lo mismo. Y además, como lo que necesito es que el tejido afectado tenga un aporte continuo del producto génico en cuestión, los métodos de transferencia más útiles para este tipo de tratamientos son los que permiten la integración del transgén en el genoma. El mayor desafío para la implementación de este tipo de terapias es lograr que la transferencia se produzca de forma exitosa en las células blanco, lo cual es menos complicado en el caso de enfermedades hematológicas, pero cuando hablamos de otro tipo de tejidos es más complicado de aplicar, ya que no se puede tratar ex vivo a la célula como sí ocurre con las células sanguíneas, de las cuales yo puedo tomar una muestra fácilmente para modificar in vitro y después volver a aplicarla. Y además de los métodos que ya explicamos para hacer la transferencia, hay otros métodos que son altamente efectivos, como el uso de nucleasas con dedos de zinc y la técnica CRISPR-Cas9, las cuales vamos a desarrollar cuando hablemos de las terapias de corrección. Al hablar de suplementación, estas técnicas pueden actuar promoviendo la inserción de un gen o corrigiendo la mutación que haya causado la pérdida de la expresión de la proteína funcional. Entonces, están las terapias de suplementación y ahora vamos a hablar de la terapia de reemplazo o corrección génica, que en este caso lo que buscamos es reparar una secuencia de ADN que esté alterada directamente en el locus mutado a través de edición génica. La terapia de reemplazo es muy útil para corregir mutaciones de expresión dominante que, como ya dijimos, son difíciles de corregir por silenciamiento y no se pueden contrarrestar con la suplementación solamente. Entonces, dentro de los métodos para la corrección génica están el uso de nucleasas con dedos de zinc y la técnica CRISPR-Cas9. Las nucleasas con dedos de zinc también se les dice
tijeras moleculares. Esto es porque consisten en una secuencia de ADN corta, complementaria a mi secuencia blanco, a la que yo quiero modificar, unida a una nucleasa, generalmente a FOC1. Como toda enzima de restricción, la nucleasa va a clivar la doble cadena de ADN, que después, por recombinación homóloga, se va a reparar, corrigiendo entonces la mutación. Y después está CRISPR-Cas9. Este tema lo vamos a desarrollar de forma aparte, junto con ARN interferencia o otro tema que vamos a mencionar después. A grandes rasgos podemos decir que es un mecanismo inmunológico natural, pero de las células procariotas, o sea, bacterias y arqueas. CRISPR es una región del genoma de esos microorganismos que posee secuencias que codifican para ARNs complementarios al material genético de virus que pueden infectar a estos organismos. Cuando se produce la infección en la célula bacteriana por estos virus llamados fagos, se activa la transcripción de la secuencia CRISPR y el ARN transcripto se une a la endonucleasa Cas9. A través del ARN se va a reconocer al genoma viral por complementariedad y entonces la enzima de restricción Cas9 va a degradar el material genético exógeno, el que proviene del virus. Esta es la forma en que el sistema actúa en la naturaleza y el estudio de ello permitió desarrollar una nueva estrategia de terapia génica, aunque también se usa con otros fines de los que vamos a hablar después. Bien, y después de haber hablado entonces de suplementación y de corrección, ahora hablamos de las terapias de eliminación celular. Es un tipo de terapias que se elige principalmente para eliminación de células tumorales, lo cual puede hacerse de forma directa o indirecta. Dentro de la forma directa, el método directo más sencillo que nos podríamos imaginar es el que consiste en la introducción de un gen en las células blanco que codifique para una proteína que sea tóxica y que sea letal para la célula que lo está expresando. Pero también existe otro método directo llamado terapia génica suicida, que un poco habíamos hablado antes con lo del gen de la timidinoquinasa y el ganciclovir. Entonces, bajo el concepto de que una prodroga es un fármaco que tiene que ser activado en el organismo para ser funcionante, que tiene que ser metabolizado, esta terapia consiste en un transgen terapéutico que codifica para la enzima que activaría determinada prodroga que yo quiero administrar. Entonces, un ejemplo de este método es el que ya mencionamos, que transfecta a mi target con el gen de la timidinoquinasa, enzima que produce metabolitos tóxicos en presencia de la prodroga ganciclovir. Una gran ventaja de la terapia génica suicida frente a la de toxina letal es el efecto bystander que, como explicamos, tiene que ver con el impacto sobre las células vecinas y no solo el efecto se produce sobre la célula que se transfectó exitosamente, que también dijimos, yo cuando aplico las terapias in vivo no puedo verificar si la transfección ocurrió de forma exitosa o no. Y después, dentro de las terapias de eliminación celular, habíamos dicho que está la indirecta, que es la que utiliza inmunoterapia. Estos métodos modifican células tumorales para que expresen productos génicos inmunoestimulantes
como por ejemplo citoquinas o proteínas que sean muy antigénicas. Otra opción de inmunoterapia también es la que hace foco en las células del sistema inmune en vez de la célula patológica. Lo que se hace es estimular a las células inmunológicas in vitro con antígenos tumorales para que aumente su respuesta frente a la enfermedad. Tiene sentido pensar en este tipo de terapia si entendemos que muchos tumores tienen mecanismos de evasión a la respuesta inmune y por lo tanto son poco inmunoestimulantes para la persona y no se genera una respuesta específica que la pueda atacar. Bueno, y por último están las estrategias relacionadas con el silenciamiento génico. Este tipo de tratamiento se va a usar para enfermedades en las que hay expresión anómala de un gen, como por ejemplo un oncogen o un gen viral. El silenciamiento se puede realizar a distintos niveles de la expresión. Puede ser transcripcional a nivel del ADN, post-transcripcional a nivel del ARN o post-traduccional sobre la proteína. Como métodos para inhibir a nivel del ADN está la estrategia de la triple hélice, que consiste en diseñar oligonucleótidos que sean capaces de unirse por complementariedad a las cadenas de ADN doble cadena en mi sitio blanco, formando así una triple hélice que obviamente no puede ser transcripta. Después, a nivel del ARN están las técnicas que son más utilizadas. Incluye el uso de oligonucleótidos antisentidos, ribosimas y el sistema de ARN de interferencia. Los oligonucleótidos antisentidos son secuencias cortas de ARN que son diseñadas para ser complementarias al ARN mensajero que yo quiero silenciar, interfiriendo entonces con la traducción. El efecto más claro de esto va a ser downregulation, o sea, generar que se sintetice menos del producto génico del que estoy hablando. Pero si se trata, por ejemplo, de un tratamiento contra una enfermedad causada por splicing alternativo aberrante, se podría diseñar un oligonucleótido que se una al sitio del intrón anómalo, evitando entonces el splicing alternativo y generando por lo tanto upregulation de la proteína normal. Este método tiene ciertas desventajas, como por ejemplo el ARN puede plegarse sobre sí mismo formando estructuras secundarias y por lo tanto no se va a poder unir al sitio blanco. O también el off-targeting, que tiene que ver con la falta de especificidad, causando finalmente más daño por silenciar una secuencia que no quería. Otra desventaja es la vida media corta que tienen las moléculas de ARN en la circulación sistémica, que por lo tanto van a implicar tener que dar varias dosis para poder mantener una función. Después están las ribosimas, que son pequeñas moléculas de ARN que tienen actividad enzimática catalítica. Esto va a producir la ruptura de la cadena del ARN mensajero que yo estoy tratando de atacar en sitios específicos. Y por último, de las estrategias de inhibición a nivel del ARN, está el sistema de ARN de interferencia. También lo vamos a desarrollar aparte, como dijimos antes, cuando hablemos de CRISPR-Cas9, pero básicamente también es un mecanismo natural de regulación de la expresión, pero en células eucariotas, y este sistema puede ser manipulado para interferir con secuencias específicas. A diferencia de los oligonucleótidos antisentido, el ARN de interferencia solamente puede inhibir,
Aunque por otro lado, al ser un sistema natural y tratarse de ARN doble cadena, es mucho más efectivo y estable que el oligonucleótido. Y terminando con las estrategias de silenciamiento, está la inhibición posttraduccional. Para inhibición posttraduccional o inhibición de una proteína, tenemos unos anticuerpos particulares. Mientras que los anticuerpos mononucleares que conocemos pueden ser dirigidos de forma específica hacia antígenos que son extracelulares, existe también la posibilidad de introducir en la célula genes que codifiquen para anticuerpos intracelulares, conocidos como SCFB, por las siglas en inglés de fragmento variable monocatenario. El gen que se introduce para la síntesis de estos anticuerpos está diseñado de forma tal que tenga una región variable dirigida contra el antígeno intracelular específico que yo busco silenciar. Con el mismo fin, existen también los llamados aptámeros, los cuales son ADN o ARN de cadena simple que adquieren una determinada configuración espacial que les permite unirse a proteínas específicas inhibiendo su función. Bueno, entonces ya terminamos con lo que sería la primera parte de la clase. Es importante que tengan en claro estas cosas antes de pasar a lo que sigue. Tómense un descansito y presten atención porque lo que viene es muy interesante. Seguramente alguno de ustedes ya haya escuchado algo al respecto. Vamos a hablar de unas técnicas que son muy útiles no solo en terapia génica, sino en otras áreas de la biología molecular y que realmente están presentando avances muy importantes que podrían ser revolucionarios para la medicina. Tengan en cuenta que son temas que podría resultarles un poco difícil si solo escuchan lo que estoy diciendo, así que traten de escuchar, aprovechar que están teniendo las clases por esta metodología, hagan pausa, miren las imágenes, lean sobre estos temas y una vez que los entiendan van a ver que son mucho más sencillos de lo que parecería en primera instancia.